Como todos saben, hemos estado estudiando este maravilloso Evangelio de Juan. Ya casi estamos terminando este capítulo 7, donde hemos estado viendo unas grandes invitaciones que el Señor Jesús ha hecho a este pueblo de Israel. Mire qué cosas. Son invitaciones que se han venido haciendo a través de las generaciones. Y aunque sabemos que la mayoría las va a rechazar, las ha rechazado y las seguirá rechazando, todavía sabemos también de que hay personas que van a abrazar esas invitaciones con todo su corazón, como lo mejor que ha ocurrido en sus vidas. ¿Por qué es eso? Porque la misma palabra, si usted no necesita ir para allá, pero ahí en Isaías, en el capítulo 59, nos comienza diciendo que la razón por la cual todavía las personas siguen alcanzando salvación es porque dice que la mano del Señor todavía está dispuesta para salvar y el oído de Él todavía está dispuesto para escuchar. ¿A quiénes? Aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón que en verdad muestra la necesidad de Él. Y mire qué cosa, que cuando observamos el ministerio del Señor Jesucristo, Él fue muy consistente y muy intencional al invitar a las personas. Constantemente estaba enfocado en cuando veía a una persona, Él sabía, como nosotros también, ve a cualquier persona, ya sea aquí en la iglesia o allá afuera. Recuerde que esa persona tiene uno de dos destinos. O esa persona se va a perder eternamente o se va a salvar. Pero esa es la única opción. El Señor Jesús no perdía ninguna de estas oportunidades porque Él mismo dijo que para esto había sido enviado. Para dar buenas de salvación, buenas de esperanza. Y para hoy yo quisiera enfatizar un poco más sobre estas grandes invitaciones, especialmente la que encontramos en este capítulo 7 de Juan. Porque algo maravilloso es de que aquellos que responden genuinamente a esta invitación, no solamente vienen a ser bendecidos, sino que por la gracia del Señor Jesús, ahora ellos mismos, mire qué cosa, vienen a ser de bendición a aquellos que los rodean. Vienen a impactar a los demás. Así es tan grande el efecto del llamado de nuestro Señor Jesús. Así que yo quisiera que volvamos a leer ahí en el capítulo 7 de Juan, los versículos 38 y 39. Quise dedicarle tiempo a estos versículos porque están llenos de poder, de veras. ¿Está listo? Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Algo que yo admiro de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, es como Dios sigue hablando con las personas. No importa que no sean salvos o no importa que ya sean salvos. Dios sigue tratando con aquellos a los cuales Él ha llamado. Y me gusta a mí porque algo que también Él le pone atención, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, algo que Dios pone atención es a la actitud de nuestro corazón. Él, ¿qué es lo que hace? Él se va a revelar solo con aquellas personas que traen un sincero deseo, ya sea de conocerle o de conocerle aún más. Solo aquellas personas que se acercan a Él con la única intención de querer estar bien con Él mismo. Con esas personas Él va a revelarse o va a abrir el entendimiento de esas personas para que puedan comprender quién es Dios. Ahora, yo quisiera hacer un poco de énfasis hoy. Si usted no es salvo,
¿O todavía usted no ha reconocido al Señor Jesucristo como el Salvador o el Señor de su vida? Yo quisiera que usted le pusiera un poquito de atención a este mensaje para que tenga bien claro lo que necesita hacer para conocer a Dios. Lo que necesita hacer para estar a cuentas con el Señor. Pero una vez más, es importante que nosotros vengamos con ese sincero deseo de quererle conocer. Amén. Mire que las cosas con las que uno se encuentra en la vida. No hace mucho tiempo, me atreveré a decir, sí, ¿por qué no? En nuestros medios. No voy a dar fecha. Pero le preguntaba a un joven y le dije, así bien, franco, ¿verdad? De la manera como a veces trato de ser. Le digo, cuando mueras, le digo, ¿dónde vas a terminar? Y se le abrieron sus ojos, obviamente. Porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Que un día ese momento va a llegar. Se nos olvida que un día Dios nos va a llamar a cuentas. Pero para mi sorpresa, él sin vacilar, sin pensarlo demasiado, me dijo, cuando muera, estoy más que seguro que para donde voy es para el infierno. Mire qué terrible. Ahora, algunas veces las personas contestan de esa manera porque no entienden la terrible situación que es estar en el infierno. Muchas veces no entienden ni siquiera la terrible condición de condena en la que se encuentran. Por eso es que es tan importante que antes que nosotros le presentemos la salvación o le ofrezcamos la salvación a una persona, es tan importante que le hagamos comprender esa condición que se encuentran. Que si siguen en ese rumbo, terminarán en un lugar de condena, donde nunca parará el sufrimiento. Y eso, mire, es lo que nosotros notamos con el Señor Jesús, que antes de ofrecer a las personas la salvación o invitarlos a que ellos vinieran, les mostraba cuál era su estado de condena. Es decir, que antes de nosotros diagnosticar la medicina o dar la medicina, tenemos que diagnosticar la enfermedad para que la persona entonces le dé valor a la medicina o entienda que es lo que necesita su vida. Pues fue lo mismo que el Señor Jesús hizo. ¿Se acuerda? Ahí en el versículo 37, en esa tremenda invitación que Él hace. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y eso dijimos, ¿verdad? Que envuelve tres acciones, tres cosas que requieren acción. ¿Qué le parece si las recordamos una vez más? Vea la primera. Él dice, el que tenga sed. ¿Qué es eso? Si alguno siente la carga o los estragos del pecado en su corazón, venga a mí. Eso es una persona que no le importa nada más de Dios, sino que Él tenga misericordia de él y que perdone sus pecados. Y que de alguna manera ponga paz en ese corazón turbulento que está ocurriendo, toda esa turbulencia que está aconteciendo en su vida. Que Dios tenga misericordia de su necesidad. Eso es una persona que tiene sed. ¿Se acuerda con quién? Allá con el carcelero en Filipos. Eso fue lo que ocurrió con él. Cuando llegó a la conclusión de que estaba completamente perdido, de que no había nada que él pudiera hacer, es cuando entonces él dice o le dice a los apóstoles o a los discípulos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ese es un grito del corazón. Esa es una alma en angustia. Y qué maravillosa historia. Mire que cuando viene él entonces y lleva el evangelio a su casa, no solamente él fue salvo, sino que también su familia alcanzó salvación. Yo quisiera que se grabara eso en su corazón. Él fue el medio
que Dios utilizó para que también el resto de su familia fuesen salvos. Qué maravilloso. La segunda, mira, invitación, o la segunda acción en esa invitación es que el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí. Me gusta lo específico que es el Señor Jesús. No se acerquen, no vayan para allá, vengan a mí. Un mensaje muy, muy claro, porque Jesús constantemente estaba llamando a las personas al arrepentimiento. Mire que el venir a Cristo significa esto. El venir a Él con todo nuestro corazón. El venir a Él con todo lo que es nuestra mente. ¿Por qué? Porque no solamente es un acto emocional. Tampoco no es nada más un acto intelectual. Tiene que haber una combinación de todo nuestro ser. Tenemos que tener esa claridad cuando venimos al Señor. Ahora, si el Señor estuviese aquí físicamente como estuvo en ese momento cuando hizo esta tremenda invitación, tendríamos que hacer esto. Literalmente tendríamos que caminar hacia Él. Tendríamos que doblegarnos ante su presencia y tendríamos que rogarle que tenga misericordia de nuestra alma. Pero como entonces Él no está aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acudir a Él con todo nuestro entendimiento y tenemos que acudir a Él con todo nuestro corazón y mostrarle que en verdad queremos de Él, dándole la espalda a todo lo que el mundo nos ofrece y dándole también la espalda a nuestro pecado. Esa es una señal que queremos más de Él. El Señor lo sabe. Si nosotros, si estuviéramos aquí, o si el Señor estuviese aquí presente, tendríamos que rendirnos a sus pies. Pero como Él no está aquí, tenemos entonces que acercarnos a Él por fe. Y tenemos que hacerle ver que en verdad estamos creyendo en Él. Que Él es lo único para nuestras vidas y que sin Él nosotros estaríamos perdidos. Hacerle ver eso. Lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos enamorados. Le hacemos ver a la persona, tú eres el único o tú eres la única. Y te lo voy a mostrar, dicen algunos. Yo creo que tenemos que recordar de que el único requisito que Dios nos pide para que vengamos a Él es tener sed. Eso es mostrarle de que nuestra alma está en necesidad. No es venir llenos de moralidad. El requisito no es ser bueno, porque ninguno lo es, ya lo hemos hablado. El requisito tampoco es yo estar bien primero para poder venir al Señor. No, el requisito es simplemente venir y mostrarle que estamos en bancarrota espiritual y que sin Él nada podemos hacer. Amén. Mire, ¿por qué hago énfasis en eso? Cuando leemos la historia de Juan, dice la palabra que aquellos que rechazaron al Señor, cuando el Señor vino, fueron precisamente los que se sentían buenos, los religiosos, los que vivían una vida moral muy por encima de los demás, los nobles. Todos ellos fueron los que lo rechazaron. Qué maravilloso, mi hermano, que los que lo recibieron, dice la palabra, que fueron los pecadores. Fueron los recaudadores de impuestos. Fueron los despreciados por la sociedad. Fueron los que se sentían sin ninguna esperanza. Pero a ellos, el Señor Jesús les dio salvación. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? No fueron ni sus posesiones, ni nada de esto, sino lo que hizo la diferencia fue el corazón necesitado. Y el Señor lo pudo ver. Hay algunos, cuando tratamos de evangelizar
Hay algunas personas que me han dicho, Giovanni, esto no es para mí. Esto de buscar a Dios no es para mí. Esto es para una persona que no tiene control de su vida. Yo la tengo. Esto es para una persona que necesita la ayuda de los demás porque son débiles de mente. Esto es para una persona que no puede controlar sus acciones. Yo las controlo. Y no se dan cuenta, ¿verdad? Que la palabra, hablando el mismo Señor Jesús, dijo que sin Él nada somos. Nada podemos hacer. ¿A qué se refiere? A que no hay absolutamente nada que podamos hacer para llegar a la vida eterna. Lo necesitamos a Él. Ve el tercer punto. Él dice, el que tiene sed, venga a mí, ¿y qué? Y beba. Hay una acción que tomar. ¿Qué es eso? Eso es entonces ahora apropiarse del Señor. Porque de nada sirve que podamos ver un río, ¿verdad? Lleno de aguas refrescantes y listas para tomar si nosotros no venimos y bebemos. Jesús lo dijo a la samaritana, ¿se acuerda? Él le dijo, todo aquel, dice, que beba esta agua no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo? Que solo aquel que venga al Señor Jesús es el que alcanzará esa paz eterna del alma. Solo el que venga. Pero tiene que haber una demostración. Esto entonces requiere una acción y esa acción es creer. Ve el versículo 38. Él dice, el que crea en mí. Hay que creer en Él. Y creer en verdad envuelve todo esto. Envuelve tener sed, envuelve venir y envuelve también beber. Eso es lo que el Señor está trabajando. Y para ser más específico, mire, venir a Cristo es confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, y eso es lo que envuelve la invitación del Señor Jesús, el venir a Él y recibirlo de esa manera. Pero quiero que veamos, mire, vaya a ese versículo 38. Ahí vemos lo más destacable de esta invitación que el Señor Jesús hace. Vean lo que dice. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Seguro el Señor estaba haciendo referencia a todo ese montón de párrafos allá en Isaías o en Ezequiel 37, donde habla simbólicamente de lo que el agua representa. Ya desde antes se venía haciendo esa invitación. Y Jesús dice que la diferencia es que ahora que vengamos al Señor Jesús, Él dice que ríos de agua viva correrán en aquella persona que ha creído. Lo maravilloso de esto es que dice que cuando la persona, aquel que viene a Cristo, recibe esas aguas, no son para que esas aguas se estanquen, no es para que la persona se vuelva una reserva de agua. No es para que la persona se vuelva un estanque, sino que dice que nosotros o el Hijo de Dios se convierte en una fuente que fluye. Una fuente que constantemente está saliendo de ella misma bendición. A eso el Señor entonces nos ha llamado. Yo creo que esto es lo que hace la diferencia del Evangelio o del cristianismo o de la religiosidad. El venir al Señor no es yo tener una sensación. El venir al Señor no es yo experimentar algo. El venir al Señor no es yo sentir algo. Porque en el hinduismo todo eso se ve. Las personas sienten, las personas ven y las personas experimentan. Lo que ocurre cuando nosotros venimos y recibimos los ríos de agua viva del Señor o del Espíritu Santo es que esos ríos nos ayudan a nosotros a amar a Dios y amar a los demás.
Cuando esos ríos llegan a nuestros corazones, lo que hacemos, lo que aquello causa es que ahora queremos desechar el pecado y comenzamos a deleitarnos en Cristo. Eso es la diferencia. No es como dicen por ahí una experiencia espiritual, sino en verdad es un nuevo nacimiento. Lo que ocurre con todo esto que envuelve la salvación, a través de la redención, a través de la justificación, a través de la adopción que el Señor nos hace, todo esto que envuelve la salvación es lo que significa cuando nosotros venimos a Cristo. Amén. Pero aparte, mire, esto es lo maravilloso. Aparte de nosotros ser bendecidos o recibir la bendición o esa bendición para ser más como Cristo, la palabra del Señor nos dice que cuando recibimos esos ríos de agua viva, ahora venimos a ser bendición tanto para los demás como para el resto del mundo. Esto es lo maravilloso. El bendecido ahora se vuelve bendición. Eso es lo que el Señor viene a hacer con la iglesia. Ahora, seamos honestos. ¿Verdad que muchas veces permitimos cosas que vienen a nuestras vidas y en vez de nosotros ser esas fuentes que fluye agua viva, venimos a volvernos a veces pantanos? Venimos a estancarnos. ¿Sabe algo que he notado? Que el pecado puede paralizar al cristiano. Lo paraliza. Ya no produce. Si lo pusiéramos en este idioma, el agua ya no fluye. El río ya no fluye. Es lo que el apóstol llama contristar al Espíritu Santo. Es entonces necesario el remover aquello que está deteniendo que el agua fluya. Es necesario para ya no vivir de bendiciones pasadas, de ya no decir me acuerdo, sino de vivir en esa constante bendición donde el Espíritu Santo con toda libertad fluye en esa persona. Hay tremenda necesidad para que dentro de la iglesia fluyan esos ríos de agua viva. Eso significa también cuando el Señor dice la mies es mucha, los obreros son pocos. Vea que no dice los hijos, dice los obreros. Ahora, ¿por qué es esto? Porque de acuerdo a esta declaración que el Señor Jesús viene a hacer para la iglesia, nos está diciendo que ahora nosotros hemos sido diseñados para que dentro de nuestras vidas broten aguas de vida que las almas sedientas necesitan. No hay nadie que se las pueda dar, sino solo usted, la iglesia del Señor. Hemos sido diseñados, y esto es lo maravilloso, que esto no solo es para algunos cristianos. No es para los líderes de ningún lugar. Esta promesa es para los creyentes, los que han creído en el Señor, los que han venido a Él y han tomado del agua que Él ofrece. Y es grandioso, mire, porque lo que en verdad viene a darle valor a nuestras vidas es precisamente quien está en nuestros corazones. Es Cristo. Es la llegada de Cristo a nuestros corazones lo que ha venido a cambiar el significado de nuestras vidas. Le digo algo, si usted no conoce al Señor, si es verdad, puede usted impactar a una persona, pero jamás impactarla de manera eterna.
Cualquier cosa que usted pueda hacer en una persona sin conocer a Cristo, va a ser solo terrenal. Cualquier bien que usted pueda hacer a alguien, se va a quedar en este mundo. Alguien que es un poquito más drástico para hablar, dijo que cuando no tenemos a Cristo, toda buena obra que nosotros realicemos se va a terminar allá en el día del juicio cuando nosotros nos encontremos con la muerte. Hasta ahí llegó. Debemos entonces nosotros entender quiénes somos, para qué el Señor nos ha llamado. Porque fuera de ahí no importa qué tan exitosos seamos en la vida, si Cristo no está en nuestro corazón, ahí se quedó todo. ¿Sabe a quién me recuerda eso? ¿Se recuerda aquel joven rico que vino y se acercó al Señor? Rico, exitoso. Podríamos decir esto también, inteligente. Pero entonces tengo que preguntar, la palabra del Señor dice que rechazó al Señor por sus muchos bienes. No necesitaban al Señor, según él. La pregunta es entonces, ¿dónde está el joven? ¿Y dónde están sus riquezas? Todo se perdió. Qué tremendo. Le puedo decir esto, si en verdad usted quiere que su vida tome valor o que impacte o que importe o que usted pueda hacer la diferencia en este mundo por una eternidad, venga a Cristo. Venga a Cristo. Mire que solo a la iglesia es a la que le pertenece o la que tiene un mensaje que puede hacer la verdadera diferencia. No estoy exagerando ni tampoco estoy presumiendo, sino que fue el mismo Señor Jesús que dijo a la iglesia, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Fue Él quien nos vino a dar esa posición. Debemos de entender todo el tiempo que nosotros estamos en una misión. Mis hermanos queridos, fue a nosotros que el Señor nos dijo que éramos el buen árbol. Y el buen árbol produce buen fruto. El buen árbol no puede producir mal fruto. Ya hay suficiente árbol malo allá produciendo fruto malo. El Señor nos ha llamado para producir fruto que sana. Amén. Y todo eso, mire, se da por algo maravilloso, no por nosotros. Vea el versículo 39. Podríamos decirlo así. Se da por alguien maravilloso. Jesús hablando, Él dice que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, que todo sucede porque ahora el mismo Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Si usted lee Romanos 8:9, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. En otras palabras, el que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Pero a mí me encanta también que un poquito más adelante, ahí en Romanos 8:16, nos dice de que nosotros no somos hijos de Dios porque lo sintamos o porque a lo mejor o porque creemos, sino que dice que el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro mismo espíritu que somos hijos de Dios. Hay una realidad. ¿No se ha sentido que cuando vino al Señor Jesús ya siente que ya no está solo? ¿No ha sentido que cuando viene al Señor Jesús ya no hay nada que le pueda ocultar? Porque Él ha venido a conocer todos los secretos de nuestra vida. Algunos no son tan buenos, pero aún así es tan hermoso que cuando Él murió por nosotros, así Él hace los cambios necesarios. Amén. El Espíritu Santo entonces vienen a ser esos ríos que fluyen en nosotros. Claro,
Para estos discípulos o los apóstoles en ese tiempo todavía el Espíritu Santo no había llegado en una manera plena, lo sabemos. El Señor dijo que necesitaba primero ir al Padre para que Él entonces pudiese enviar el Espíritu Santo. Pero ahí en Juan, mire, 14:17, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús les dijo, ahora en este momento el Espíritu Santo está con nosotros, pero llegará un día donde el Espíritu Santo estará, ¿cómo? En nosotros. Dios mismo viene a morar en nuestras vidas. Y cuando entonces el Señor llega al Padre, y envía al Espíritu Santo allá en Pentecostés, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora entonces el Espíritu Santo viene y da un lanzamiento a la iglesia. Y ya nadie los podía detener. El Espíritu Santo fue lo que comenzó entonces a hacer que dentro de las vidas de los cristianos comenzara a fluir esas aguas. Y qué maravilloso, mis hermanos, porque esto ocurrió instantáneamente. E inmediatamente la palabra me dice que todos aquellos galileos sin educación, dice que empezaron a hablar en todos los idiomas de todas aquellas personas. Y en diferentes idiomas empezaron a hablar de las maravillas de Dios. La palabra nos da el detalle que hablaban de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Todo ocurrió entonces por el Espíritu Santo. Mire qué maravilloso es esto, que antes de la resurrección del Señor, los apóstoles se habían vuelto en pantanos, andaban llenos de miedo, estaban escondidos, estaban llenos de duda. Pareciera que estamos hablando, ¿verdad?, con algunas personas en la iglesia. Mire qué tremendo es esto también, que incluso cuando el Señor les empezó a dar teología pesada, one on one, dice el gringo, ni aún así todavía podían comprender lo que el Señor les estaba queriendo decir. Y no fue sino hasta cuando llegamos al libro de los Hechos, donde el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En todos los rincones del mundo, comenzando con nuestra propia casa. Le digo algo de su casa. Cuando el Espíritu Santo está en la persona, créame que viene una transformación diferente en usted. Y no importa quién sea, no importa que sean los suyos, no importa que sea su familia, cualquier persona, si es el Espíritu Santo quien lo está moviendo, créame que esa persona va a escuchar. No, pero es que son mis hijos. No, es que son mis hermanos y usted no los conoce. La orden es, y me seréis testigos en Jerusalén, en mi casa, en la casa y de ahí a todos los alrededores. Con razón el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. Porque cuando llegó entonces el Espíritu Santo, cambió todo. Y vemos o comenzamos a ver, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, los resultados del Espíritu Santo. Vemos al apóstol Pedro, aquel que había negado que conocía al Señor, ponerse en pie y predicar con toda autoridad. Y dice la palabra que 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y después vuelve a abrir su boquita Pedro. Ojalá y nosotros comprendiéramos, mis hermanos, que todo lo que necesitamos es disponer nuestra boca para que el Señor hable palabras que puedan transformar a las personas. Volvió a abrir su boca y ahora 5,000 personas se convirtieron al Señor. No medios se convirtieron. Si la Biblia nos da un número es porque el Señor los había reconocido como hijos. Y nada, esto me encanta, nada ahora los podía detener. Nadie los podía detener.
El sufrimiento no los hacía quejarse. El sufrimiento los hacía sentir ni dignos por haber sufrido por la causa del Señor. Era como que ellos mismos querían tener una razón para decir, hey, mira la marca por mi Señor. Sabemos entonces, tenemos que saberlo, que las aguas todavía siguen fluyendo. Por lo que encontramos en Isaías, hermanos, la mano del Señor todavía no se ha cortado para salvar. Todavía el Señor lo puede usar a usted. Todavía el Señor puede usar a su iglesia. Y ese poder comenzó unos 7 meses después que el Señor hace esta invitación. El Espíritu Santo vino sobre aquellos que bebieron de esa agua. Y qué sublime invitación. Aquellos que recibieron esa bendición ahora se volvieron también medios para poder bendecir todo, porque sus vidas, Dios a través del Espíritu Santo vino a dar un significado eterno a aquellos corazones. No importa quién usted sea, el Señor puede todavía usar de la misma manera como usó a estas personas. ¿Me regalas 5 minutos más? ¿Sabe que este concepto de nosotros ser bendición, no es algo nuevo? Este concepto viene desde allá, desde Génesis. Lo vimos con Abraham. Miren el capítulo 22 y versículo 18, lo que Dios le dice a este hombre. Dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Oiga esto, por cuanto obedeciste a mi voz, o sea, por cuanto creíste a mi palabra. Y he ahí la clave, fe y obediencia. Porque, mire, cuando nosotros creemos a Dios o cuando usted cree a Dios, no hay limitaciones. Para Abraham, la limitación era la edad, porque conocemos, ¿verdad?, cómo tanto su esposa como él ya tenían una edad avanzada. Pero para Dios no fue ninguna limitación. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham creyó? Ahí lo vemos, miren, en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 2. Lo que le dijo Dios, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero, iglesia, que usted entienda este concepto de cuando Dios bendice a la persona o a la iglesia o a todo aquel que confía en el Señor. Y no solamente bendice a la persona, sino que esa misma persona se vuelve una fuente de bendición. ¿Ha caminado alguna vez de esa manera? ¿O se ha presentado en algún lugar de esa manera? Y cuando usted reconoce la necesidad en ese lugar, le dice, Señor, sé para qué me has llamado en esta hora. Eso es maravilloso. Mire, escuche el versículo, al final de ese versículo 2 que leímos ahí en Génesis 12. Dice, o sea, lo que Abraham estaba creyendo. Dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es grandioso, mis hermanos. Está diciendo que ahora la misma vida de Abraham se había vuelto una fuente de bendición. Me atrevo a decir que posiblemente, voy a estar en problemas con esto, posiblemente fue lo que también impulsaba a Sara, que cuando veía a Abraham, se dirigía a él como mi Señor. Porque veía tan cercana
la mano de Dios sobrando en ese hombre, que ella se daba cuenta de que Dios estaba en su vida. Dios lo puede hacer. Ve el final del versículo 3, porque todavía hay más de esto. Dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En ti. Claro, nosotros ahora sabemos que esta proyección iba más allá de la bendición terrenal. Porque sabemos que de ahí, de la descendencia de Abraham, fue que también salió el Salvador del mundo. Lo sabemos. Pero entonces, unos miles de años después, aparece el Señor Jesucristo diciendo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el caso de los apóstoles, se cumplió lo que el Señor Jesús dijera ya en Juan 14:12. Y Él les dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Está hablando en cantidades, no mejores que las de Jesús, en cantidades, por la manera como sabía Dios que el Espíritu Santo se iba a expandir a través de estos apóstoles. Y se cumplió lo que el Señor les dijo. Lo vemos allá al final en el Evangelio de Marcos, cuando dice la palabra que saliendo los apóstoles predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Eso fue lo que vinieron a hacer los apóstoles. Así que, iglesia, si nuestras vidas han sido o han recibido un valor eterno, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, salgamos por allá y dejemos que fluyan estas aguas vivas y demos la palabra de Dios, que es lo que las almas sedientas están necesitando en el mundo. Seamos, iglesia, por favor, agentes de bendición, porque para eso el Señor nos ha llamado. ¿Decimos amén? Vamos a orar, hermanos. Padre, en el